nuestra dinámica de organización para la materia incluye la subida de contenidos los días lunes a la plataforma EVA, y luego estos contenidos teóricos vamos a repasarlos y, sobre todo, como el nombre lo dice, instancia práctica, vamos a practicar su aplicación, ¿no? A la escritura de guión los días jueves. Hablaba yo con el grupo anterior, les comentaba la importancia en la vida en general, pero bueno, sobre todo en lo que atañe a esta instancia que compartimos, del orden, ¿no? Quiere decir que lo más ordenado sería si los contenidos teóricos, o sea, todo lo que es teoría, se sube a la plataforma el lunes, que ustedes se puedan ordenar, puedan leer el material, ver el material audiovisual, ver el material audiovisual, y luego, sí, puedan aplicar el contenido teórico de este material a través de lo que reciben en un mensajito que yo les voy a mandar, a veces a la noche, perdón. ¿Hola? Sí, estoy dando una clase en este momento. ¿De dónde me llama? Me imaginé que eras vos, por eso atendí, si bien estoy dando una clase. ¿Termino la clase y te puedo llamar en una hora? Porque es urgente. Sí, yo te escribí por una emergencia de salud, por eso te atiendo un momentito y corto. Gracias. Hasta luego. Gracias. Perdón, es un médico por una emergencia de salud de mi familia, por eso atendí. Si no, no atiendo nunca. Pero es una emergencia de salud. Como les decía, entonces, la idea es que ustedes puedan ordenarse. Los días lunes, consultar el material. Material teórico y material audiovisual. Ya sea lunes a última hora o martes, yo les voy a mandar un mail. En ese mail ustedes van a tener instrucciones para, habiendo supuestamente leído, ¿no? Que eso es lo ideal, habiéndose ordenado y habiendo leído, ustedes puedan hacer una aplicación práctica de esos contenidos. Y la razón por la que les escribo el mail es para que entonces los jueves, cuando nos encontramos, nosotros podamos ahondar en esta aplicación práctica, ver cómo escribieron lo que escribieron, cómo entendieron lo que leyeron, etc. Y de alguna manera evitamos que ustedes se desordenen, ¿se entiende? De esta manera todos los lunes tenés que leer, porque todos los lunes tenés que hacer un ejercicio a partir de ese material que conversamos los jueves en la instancia práctica. ¿Se entendió? ¿Cómo vamos a estar trabajando? Genial. Van a ver ustedes que en la EVA les van a explicar que la materia tiene trabajos prácticos, que la materia tiene evaluaciones parciales, etc. Los trabajos prácticos son grupales, por eso yo insisto en que semana a semana haya una instancia de ejercicio que sea individual, ¿está bien? Estos ejercicios, como los que yo les pedí de trabajar sobre la escritura, de definir qué es historia, qué es relato, qué es narración, son ejercicios semanales. Yo los recibo y voy tomando nota de todo ello. Los trabajos prácticos van a ser grupales y puntualmente vamos a conversar. Los enunciados del trabajo práctico, la fecha de entrega, quiénes son los integrantes del grupo para el trabajo práctico, etcétera, etcétera. Estos ejercicios son ejercicios semanales que sirven, vuelvo a decir, para que ustedes se ordenen, ¿no es cierto? Para que ustedes puedan ordenarse, para que puedan decir, bueno, el lunes llegó el material, lo leo, y aprovecho que la profe me manda a hacer estos ejercicios para ordenarme e ir paso a paso aprendiendo los contenidos de la materia. Sí, Lautaro. Disculpe, le hago una pregunta. Se entrega por mail, ¿no? Sí, se entrega por mail. Uno de ustedes, no recuerdo ahora quién fue, puede ser Nieves, me preguntó la cantidad de palabras. Si no les escribo la cantidad de palabras, es que ustedes pueden escribir la cantidad de palabras que ustedes mejor consideren, no tengo inconveniente. En asunto tendríamos que poner actividad 1 o algo así. Ejercicio y la fecha o como le quieran llamar, actividad 1, no hay problema, pueden poner ejercicio 1, ejercicio 2, ¿no? Traten siempre de ponerme su nombre. Les decía en el otro grupo que como son casi 80 alumnos, somos muchos este cuatrimestre, les pido sean solidarios, si me mandan un mensaje que yo no respondo,
Yo dejé un número de WhatsApp para consultas, díganme, profesora, le mandé un mail, necesito una respuesta, no entiendo algo, porque puede pasar que yo pierdo el mail, digamos, no lo veo, ¿no? ¿Está bien? Bueno, como les decía, voy a ayudarlos mucho, voy a insistir mucho en el orden. Siempre que pueda voy a insistir sobre todas las virtudes, no solamente el orden, también se lo comentaba a los alumnos en el grupo anterior, porque ya sea la virtud del orden como el resto de las virtudes, son siempre un poquito la llave o el secreto, un secreto a voces, pero bueno, de la felicidad, ¿no es cierto? Del hacer las cosas bien. Luz, ¿escuchás? Sí, escucho, estaba hablándole a mi mamá. Ah, porque veo que hace así, como que no le digo, no escucha. Bueno. No, estaba diciéndole que no me hable porque estoy prestando atención. Muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces, como les decía, voy a insistir mucho en el orden porque es lo que nos va a ayudar, siendo tantos, llevar la materia con éxito y con aprendizaje. Y además de eso, porque soy una fanática, como le digo, una fan total de las virtudes, que en el caso del orden, como todas las virtudes, tienen siempre digamos, un extremo y un opuesto, ¿no? En el caso del orden, de la virtud del orden, el extremo sería ser obsesivos con el orden. Es imposible estar con alguien obsesivo porque pierde el sentido, ¿no es cierto? Todo tiene que estar encasillado, ordenado, y se necesita cambiar algo porque es inteligente modificarlo, no lo puede hacer porque está encerrado dentro de un esquema. No vamos a caer en ese extremo, que es un vicio tremendo, ni tampoco en el opuesto, que sería el desorden, ¿no? Que como también comentaba, es la madre de todos los problemas, el desorden en todo, no solamente en el estudio, en la alimentación, en los vínculos, en la salud, en las prioridades de la vida, en las finanzas, en todo. Así que bueno, esto es un poquito sobre el orden, si en algún momento llega a nuestro encuentro alguna otra virtud o vicio, lo voy a comentar también porque me parece un elemento fundamental de la vida. Pero bueno, esto es con respecto al orden. Volviendo entonces al tema del orden, vamos a empezar por lo primero, que es ir el apunte y los contenidos de bibliografía. Todos pudieron ver que hay un apunte de la materia y contenidos bibliográficos de diferentes autores en la EVA. ¿Pudieron ver eso? Sí. Muy bien. Sí. Volvamos al orden, entonces. ¿Por qué empiezo? Si yo ingreso a la plataforma y digo, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿No? Yo les sugiero comenzar primero por el apunte, porque si yo empiezo por por el material de bibliografía, por los capítulos de diferentes libros de autores, quizás mi curiosidad me haga decir, bueno, o Montt, o Jane Bale, o el actor que fuera, ¿no? Irene Iskovich, los autores que fueran. Qué interesante. Sí, pero quizás me resulte confuso y sea mejor empezar por un resumen que claramente sintetiza los contenidos y objetivos de esa clase, y luego puedo ahondar y profundizar a través de diferentes actores y autores. ¿Está bien? Entonces, primero leo el resumen. De acá hasta el final de la cursada, todas las clases van a tener un apunte a modo de resumen, después capítulos de diferentes libros, de diferentes autores y material audiovisual. Entonces, para ordenarnos y que ese orden sirva para nuestro aprendizaje, primero voy al apunte, donde tengo un resumen. Luego veo el material audiovisual y trato de identificar en ese material audiovisual esos cortometrajes. En este caso, en la clase 1 fueron los cortometrajes de los hermanos Lumière, ¿no es cierto? Bueno, a ver, ¿dónde observo esto que estuve leyendo en este cortometraje? Me habla de narración, me habla de relato, me habla de conflicto, de todo lo que me hablaron en el apunte, donde lo puedo observar en este material que me mandaron. Y luego sí, profundizo y amplío todo esto que fue sintetizado, resumido, a través de los diferentes autores y sus escritos. ¿Se entendió? Así que es un poquito la ruta a seguir, porque si se empiezan directamente por los autores, ya te haces un matete así, cuando te querés ordenar ya te confundiste todo, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar, me parece, un poquito. Perfecto. Dicho esto, les consulto, ¿tienen alguna duda? ¿No? Bueno. Vamos entonces a compartir pantalla para ver un poquito cómo nos vamos a ordenar en nuestra
en nuestro primer encuentro de clase práctica de hoy. Perfecto. Bueno, ¿ven ahí la pantalla? ¿Ven con claridad? Muy bien. Bueno, este es un ejemplo de los ejercicios que les voy a mandar vía mail para que ustedes me lo respondan vía mail. Esta es la dirección, merce72020. Este es un ejemplo, no les mandé este ejercicio, pero así van a recibir semanalmente. Los lunes todo el material teórico y luego un mail mío con ejercicios que son individuales. Perfecto. Contenidos que vamos a ver en esta clase. Vamos a ver los conceptos de historia, relato, narración y conflicto, que fue lo que está en el apunte, ¿verdad? Muy bien, muchos de ustedes enviaron la respuesta a las preguntas que les hice. Acá tenemos algo de eso. ¿Qué aventuran que sería historia? ¿Qué sería historia para ustedes? Sin problema equivocarse, sin problema decir algo que no es. Muchos de ustedes escribieron respuestas correctas en lo que enviaron. Aún si no llegaron a leer el teórico, ¿qué sería para ustedes historia? Una sucesión de acciones. Muy bien, Mateo. Una sucesión de acciones, perfecto. Yo decía del otro grupo, bueno, un chico sale con una chica, entonces el chico dice, bueno, te cuento, y le cuenta su historia, ¿no es cierto? Todos tenemos historia. Bueno, yo nací en tal lugar, son acontecimientos, ¿no? Mi nacimiento, luego fui a tal escuela, luego pasó tal cosa, mi padre cambió de trabajo y nos mudamos a Tucumán, luego mi hermano se inscribió en la Federación de Tenis y la familia lo acompañó y nos vinimos a la capital. Esta es mi historia, estos acontecimientos, ¿no es cierto? ¿Qué más podemos decir de la historia? La historia del hombre araña es una historia real. Que puede ser real o ficticia la historia. Muy bien, ¿no es cierto? Puede ser real o ficticia. Toda ficción se apoya en la verdad, ¿no? Aún si yo digo la historia de la Mujer Maravilla, la historia de Batman, la historia, bueno, son todas historias que se apoyan en la verdad del ser humano, en luchas reales del ser humano, por más que esa historia no sea real, porque Ciudad Gótica no existe y Batman tampoco, pero sí la humanidad se encuentra en la lucha que conlleva la historia o que representa la historia de Batman, ¿no? La ficción siempre está retratando la realidad del ser humano, por más que sean un relato de ficción. ¿Se entiende, chicos? Entonces, la historia de Hulk, la historia de Forrest Gump, por ejemplo, ¿no? ¿Saben quién es Forrest Gump? Una película clásica de los 90, ¿la conocen? Bueno, no es una historia real, pero sí es una película que relata la realidad del ser humano, parte de la realidad del ser humano, está basada en la experiencia real de la vida del ser humano, ¿no? Pero no es una historia real. Entonces la historia es una sucesión de acontecimientos que puede ser real o no. ¿Qué más podemos decir? Dijimos, entonces, historia, relato, narración, conflictos son nuestros temas. Recapitulamos, estamos en historia, ¿verdad? Todos pueden ver la pantalla. ¿Qué dice aquí? Historia, entidad conceptual. Quiere decir que yo puedo tener en mi mente la historia del Che Guevara, historia real, ¿verdad? La historia de Eva Perón, historia real, ¿verdad? Pero es una entidad conceptual. O puedo tener en mi mente la historia de un personaje que es un pequeño ratón, que así a modo de Ratatouille o de Mickey Mouse quiero convertir en personaje de dibujo animado para niños. Perfecto. Está en mi mente, es una entidad conceptual. La historia será de alguna manera el qué voy a contar. Toda historia tiene una sucesión de acontecimientos, son estos acontecimientos que suceden en una duración temporal y que por lo tanto llevan un orden, porque si yo comenzara a contar mi historia, bueno, fui al colegio tanto, bueno, pero antes nací, ¿no es cierto? Pero antes mis padres me concibieron, pero antes, ¿no? Entonces todo lo que sucede está ordenado en un tiempo, entonces todos los acontecimientos, una sucesión que se suceden en un orden,
ya sea una historia real o no, si la historia fuera una historia real, está sujeta a la comprobación de documentos históricos, ¿no es cierto? Yo no puedo decir que voy a narrar la historia de San Martín e incluir cualquier acontecimiento, porque es una historia real y tengo que dar cuenta a través de documentación de la realidad de los acontecimientos que presento. ¿Está bien? ¿Hasta acá entienden? ¿Se entiende esto? Sí. Bueno. Sí, sí. Entonces Sí. quedémonos con que historia es esta entidad. ¿Mm? Yo observo la vida, cuando digo observo no me refiero solamente a los ojos, me refiero a percibir, ¿no? Observo, percibo la experiencia de la vida a través de mis oídos, a través de mis ojos, a través del tacto y sobre todo a través de mi sensibilidad, ¿no es cierto? Yo percibo y por lo tanto voy imaginando historias, ¿no es cierto? Bueno, puedo imaginar la historia de un personaje de ficción o cierta historia que imagino a partir de mis experiencias de vida. Está todo aquí, ¿verdad? Es una entidad conceptual, ya sea que es una historia real o no lo es. Inclusive yo imagino mi propia historia, ¿no es cierto? Yo puedo contar mi historia y alguien decirte, no, ella lo ve así, pero no es así su historia, ¿no? Eso pasa mucho con las parejas, ¿no? Que uno le pregunta a la pareja, discutieron, ¿por qué? Entonces él te cuenta una versión. ¿Qué hace ella? Te cuenta otra totalmente distinta, ¿no es cierto? Porque inclusive de los mismos acontecimientos podemos imaginar diferentes historias de acuerdo a nuestros puntos de vista, etc. Entonces historia siempre está, ¿no? Es una entidad conceptual. Y así es que yo cuento. ¿Qué sería entonces narración? ¿Qué piensan? ¿Qué sería la narración? Si historia es la entidad, eso que yo voy a contar, el qué sería la narración? La manera en la que contás esa historia. Por ahí anda, ¿no? Es el relato cronológico de lo que estás contando, digamos, de los acontecimientos que estás contando. Voy acá sí veo quiénes hablan. Miren, yo les voy a decir esto que es bien concreto. La historia es esta entidad conceptual, ¿verdad? Cuando yo esta historia la transformo, supongamos que yo soy novelista y te digo, mira, tengo esta historia, es la historia de una mujer que sale de Polonia, bla, 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 esta historia. La voy a transformar en novela, yo soy novelista. La transformación de esa historia en un relato literario, en este caso, sería narrar. En este caso, yo transformo a través de la narración la historia en un relato literario. Y yo digo, mirá, la historia de la revolución en México, la revolución indígena en México, perfecto, muy bien. O la historia del socialismo en México, perfecto. Tengo esta historia, real o no. La transformo en un mural, estoy narrando. Eso hizo Diego Rivera, lo conocen, el pintor, el marido de Frida Kahlo. Entonces él fue un narrador de su tiempo, pero era un pintor. Transformó la historia en relato, en su caso un relato pictórico. Perdón, profesora, una Sí, consulta. Entonces, hay, digamos, no necesariamente tiene por qué ser con palabras, sino puede ser con imágenes, como vos decís, en este caso con pinturas. Claro, narrar es transformar la historia en relato. Ah, bárbaro, gracias. El relato puede ser una poesía, el relato puede ser un relato audiovisual, el relato puede ser una anécdota. Yo de chica tuve no sé, viví ciertos acontecimientos en la escuela primaria y transformo estos acontecimientos en una anécdota, un relato oral, que todos los asados contamos la misma anécdota. Estoy transformando esa historia en un relato. En este caso es un relato oral, una anécdota. ¿Está bien? O puedo transformar en un cuento breve. O puedo transformarlo en un cómic. Entonces alguien puede encontrarse y decir, ah, mira vos, te regalo esto. ¿Qué es? Esta es el cómic de Superman. Ah, sí, yo lo reconozco, yo vi la película. Es la misma historia. Claro, podemos hablar de la historia, ¿no? Cuando nació y bla, bla, bla. Ah, bueno, pero yo conozco esa historia porque el relato que yo vi es una película.
Y yo conozco esa historia porque el relato que yo vi de esa historia es un cómic. Son diferentes relatos que a través de la operación de la narración se transformaron en un relato audiovisual, o un relato que es un cómic, o un relato literario, o un relato pictórico, o bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Los lenguajes artísticos son muchos, ¿no es cierto? Sí. Yo puedo decir, bueno, voy a ver Romeo y Julieta, bueno, pero puedo ver un ballet, ¿no es cierto? Y está narrando la historia de Romeo y Julieta. O puedo leer la obra de Shakespeare. O puedo leer, no creo que existan, escritos previos a Shakespeare, porque Romeo y Julieta era una historia, vuelvo a decir, una entidad conceptual, que existía mucho antes de que Shakespeare decidiera convertirla en una obra dramática cuyo nombre era Romeo y Julieta y estaba dentro de las obras de su autoría. Ya existía, solo que Shakespeare, esa misma historia, al narrarla en forma de relato dramático para teatro, ¿no? De dramaturgia teatral, trabajó de tal manera los resortes dramáticos que fueron mucho más eficientes, era un gran dramaturgo, entonces fue mucho más interesante la historia y se hizo famosa, ¿no? Pero la mayoría de las historias de las que bebía como dramaturgo Shakespeare existían previamente a que él las hubiera escrito, solo que no estaban tan bien contadas. El gran tema, queridos alumnos, no es la historia, sino ser buenos transformadores de historia en relato. En nuestro caso va a ser un relato audiovisual. Porque una buena idea podemos tener todos, pero contarla bien ya es otra cosa. No nos pasa a veces que un mismo chiste, que es buenísimo, lo cuenta algo, que no es alguien que no es buen contador de chistes, y bueno, listo, ya ni lo cuentes, porque arruinado, ¿no? Hay chistes que yo digo, no te lo cuento yo, pero te lo cuento yo y no te va a hacer nada de gracia. No soy buena contadora de chistes, prefiero que te lo cuente tal persona, porque se lo escuchás a esa persona contado y te morís, ¿no? Cuenta también que hasta cuando el chiste no es gracioso te reís igual, porque cuenta muy bien los chistes y los hace graciosos, ¿no? O gente que te cuenta sus dramas y vos llorás de risa, ¿no? Porque tiene esta habilidad de contar muy cómicamente, ¿no? Y bueno, entonces una historia que quizás no era una historia cómica, pero bueno, al transformarla en relato la volvió graciosa. Entonces nosotros vamos a trabajar como escritores de guiones en esta transformación de historia, ya sea de la vida que observamos a través de nuestra sensibilidad, o ya sea de la vida que observamos a través de nuestra sensibilidad y transformamos en historia de ficción, ¿no es cierto? O sea, puede ser historia real o no. Y la transformamos en un relato audiovisual, previa escritura de guión. ¿Se entendió esto? Entonces sí, historia es la entidad conceptual, ya sea que es real o no. Vuelvo a decir, una historia que no es real siempre igual viene de la realidad, viene de la experiencia del ser humano. Pero bueno, está la diferencia entre ficción, historia de ficción y historia real, eso lo sabemos. Entonces, si la historia es eso que dijimos, esta entidad conceptual que involucra una sucesión de acontecimientos, y la narración es el acto, el verbo, transformar la historia en relato. ¿Qué sería relato? Profe, ¿podría ser la organización de la narración? Muy bien. Todo lo que han dicho hoy hasta ahora estuvo bien todos. ¿El guión? El guión es un relato, muy bien. Si la historia es el qué, en relato sería el cómo, ¿no es cierto? Y el relato tiene materialidad. El relato está hecho de palabras, o está hecho de pintura, o está hecho de notas musicales. Tiene una materialidad. La historia es una entidad conceptual. El relato ya es un producto hecho de palabras. En el caso de la literatura, la materialidad de la literatura es la palabra. La palabra en la literatura no es la palabra como cuando yo digo pasame el salero, es la palabra trabajada estéticamente, ¿no? La palabra literaria. ¿Se entiende la diferencia, no? Pero es la palabra. Yo en literatura puedo decir, porque Margot, delgada, 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 delgada. Margot, delgada. Y uno se imagina que no habla así, pero literariamente la palabra está siendo utilizada en esa manera al servicio del relato literario, ¿se entiende, no?
Entonces la palabra en la literatura no es la palabra de siempre. Si no diríamos, pero esta está loca, ya entendimos, ¿no? Lo que pasa es que está haciendo un uso literario y artístico de la palabra. Igual que nosotros vamos a hacer un uso cinematográfico y artístico de la imagen, de la palabra, del sonido. ¿Está bien? Profe, sí. la interrumpo un segundo. ¿Es el ¿Cómo no? cartelito de narración? Que no lo pude ver porque quería anotar algo de eso. ¿Este de acá? Sí, ese. Muy Porque bien, no dice, lo llegué a ver. no, porque no quiero que se me confundan. Ahora vamos a volver. De acá, lo más importante es la operación que transforma la historia en relato. Sí. Lo más importante es que narrar implica tomar los acontecimientos de la historia, que son acontecimientos de la historia, por ejemplo, en mi historia, la historia de Mercedes, hay una serie de acontecimientos unidos por una lógica, primero nace, después va al colegio, después se recibe de bachiller, hay una lógica, una cosa va llevando a la otra, una lógica que relaciona acontecimientos unos con otros. Tomo todo eso de la historia y lo transformo en un relato, en un relato audiovisual. Podríamos estar acá en un taller de cuentos, nuestros relatos serían entonces cuentos cortos, ¿no? Claro. Muy bien. Paso acá. Gracias, profe. No, por favor. Nuestro relato va a ser entonces un relato para escritura audiovisual. Primero va a ser un guión, que como bien sabemos es efímero. Y luego va a ser una película. Cuando yo entro al cine no me dan la entrada y luego un guión impreso con todo el guión de la película, ¿no es cierto? Salvo que yo me quiera comprar algún guión publicado, que por algún motivo se haya publicado, impreso para su estudio, etcétera, pero lo que el espectador ve es la película. El guión es una herramienta de trabajo. Perdón. Bueno, entonces, el relato es la puesta en marcha de la historia, que tiene una materialidad específica. En nuestro caso, vamos a estar escribiendo en formato de guión. ¿Cuál es el formato, la materialidad del guión? La palabra, pero es una palabra utilizada al servicio de la imagen y del sonido, ¿no es cierto? No es lo mismo escribir un guión que escribir una novela. Código de la escritura de guión. La escritura de guión se realiza siempre en tercera persona, siempre en tiempo presente y sin literaturidad. Es bien concreta. Ya vamos a ver algo de eso. Pero ese es el lenguaje del guión, escrito con palabras, pero una obra efímera destinada a ser presentada en audiovisual. Sirve a la elaboración de un relato audiovisual. ¿Se entiende ahora entonces diferencia entre historia, relato y narración? Historia, entidad conceptual, narración transforma la historia en relato, relato, el producto, que tiene una materialidad concreta, en nuestro caso, audiovisual. ¿Está bien? Obviamente, el relato tiene acontecimientos que tomó de la historia, que tienen un orden cronológico que tomó de la historia, que se relacionan entre sí, como se relacionan en la historia, todo eso que toma de la historia el relato, ¿verdad? Bueno, ahora sí nos falta una pequeña pieza del relato. ¿Qué otro tema tuvimos en el apunte? Historia, narración, relato, ¿qué más? Conflicto. Conflicto, muy bien. ¿Qué decía? Vamos a ir al apunte, ¿no es cierto? ¿Qué decía el apunte acerca del conflicto? ¿Qué recuerdan? Que tenía que haber un personaje central, le decía, un protagonista y un antagonista, siempre queriendo el mismo objetivo. Muy bien. ¿Qué más decía del conflicto? Muy bien, Lautaro, buenísimo. Decía Sin que conflicto no hay historia, no hay nada. Eso es lo que Sí, yo ¿no? llegué a entender. claro, Yo les decía, perdón. no, Maya, ¿qué ibas a decir? No, de que el conflicto ayuda o sea, no ayuda, sino que le da la lógica a los acontecimientos que pasan. O sea, que, Perfecto. Muy bien. Quiere decir que mi relato gira en torno al conflicto, ¿no es cierto? claro, Porque si yo quiero contar una historia
cuyo conflicto tiene que ver con la lucha de una mujer por recuperar a su hijo, en mi relato no voy a elegir acontecimientos que tienen que ver con cómo esta mujer luchaba para vencer las matemáticas cuando era chica a lo largo del primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo grado, primer año, segundo año, porque voy a decir, no, pero escúchame, este relato no gira alrededor de ese conflicto, ¿no es cierto? Para empezar, ni siquiera había tenido la hija en ese momento, la señora. ¿Qué me estás contando? Entonces, mi relato gira en torno al conflicto. Es el principio ordenador de la trama. ¿Cómo defino conflicto? Como principio ordenador de la trama. ¿Cómo defino conflicto? Como oposición de fuerzas. Una fuerza antagónica que se le opone a la fuerza protagónica, que es la que lleva adelante mi relato. Todo mi relato gira alrededor de ese conflicto. Por eso, si yo comienzo a escribir algo, pero no tengo en claro el conflicto, empiezo a contar cosas que no tienen nada que ver, y entonces el relato hace agua. Cuando digo no tiene nada que ver, quiero decir que no atienden a ese conflicto, y por lo tanto distraen la atención, sacan interés, sacan tensión, confunden. Nunca vieron a veces cuando estamos viendo una película, que los primeros segundos de la película el espectador es muy permeable, porque está abierto a todo, no sabe ni quién es el protagonista, ni de qué se trata, ¿no? Y si a veces quien escribió ese guión y luego filmó la película, incluye muchas escenas de un personaje cuya historia no es el conflicto principal, uno empieza a pensar que va por otro lado la historia, ¿no es cierto? El conflicto, y se confunde. Entonces hay que ser siempre muy claros, tener nuestro conflicto en claro y atender a ese conflicto alrededor del cual ir a la historia. Entonces, conflicto, principio ordenador de la trama, principio ordenador del relato. Vamos a ver algunas características más. ¿Qué más podemos decir de conflicto? Profe, ¿puede ser Sí. que pueda haber más de un conflicto y que sí o sí? Muy bien. Para que le dé fuerza al principal. ¿Quién habló que no veo ahora? Yo, Ailén. Ailén, perfecto, Ailén. Claro, hay más de un conflicto, pero alguno siempre es el principal, ¿no es cierto? Y después siempre hay diferentes conflictos. Muy bien. ¿Cómo? Que es para darle fuerza al principal, para que no sea aburrido. El principal no va a ser aburrido por los demás. Lo que sí, siempre hay tramas secundarias que yo utilizo para dar espesor, hondura al relato, y también, porque por momentos voy a la trama secundaria y genero así expectativa con respecto a la trama primaria, ¿se entiende? Claro. Y luego vuelvo a la trama primaria de vuelta, a la trama principal. ¿Está bien? Sí. Y también para dar espesor, porque la vida es más compleja, no es solamente una trama, ¿no? Ojalá fuera más simple, bueno, no, retiro eso, no pienso, es muy lindo así como es la vida. Pero bueno, hay una pluridimensionalidad en la vida, ¿no? Cada uno de nosotros lleva a cabo una relación de amistad con una persona, una relación de amistad con otra, una relación consigo mismo, con su pasado, con sus planes de futuro, con su cuerpo, con su salud, con sus emociones, con su madre, con su padre, con sus estudios. Imagínense todas las dimensiones, con Dios, con sus pensamientos, con sus deseos, con sus sueños. Imagínense la cantidad de tramas que hay en una vida, ¿no es cierto? A lo largo de los años, la vida tiene una pluridimensionalidad, de la cual es imposible dar cuenta en la representación artística. Entonces vamos ordenando una suerte de edificio de representación en el cual tratamos de imitar la pluridimensionalidad de la vida, porque además mientras yo estoy acá, hay un montón de cosas sucediendo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo dar cuenta yo de la enormidad de la experiencia del ser humano? Bueno, con un solo conflicto no voy a poder, ¿no? También el hecho de que haya varios conflictos, si bien puede ser una historia ficticia, le da un cierto realismo, porque si hay un solo conflicto no se la cree nadie. No, perfectamente, tiene que ser real, ¿no es cierto? Y miren,
real no, retiro lo dicho, no es que tiene que ser real, porque yo puedo contar la historia, como les digo, de Batman y imagínense, el Pingüino no existe, el Guasón no existe, ¿no es cierto? No me interesa que sea real, me interesa que sea creíble. ¿Se entiende? Que el que está viendo no diga, "Ah, por favor, nada que ver", ¿no? Porque entonces no existiría la ciencia ficción. Ya, pero mirá si van a haber estado estas 2 personas arriba de esa nave, en ese planeta, con estos 4 idiotas. Listo, ya está, vámonos. Eso no pasa porque yo entro en la convención del género y es creíble. Entonces lo importante no es que sea real, sino que sea creíble. Porque toda historia de ficción siempre representa la aventura humana, aunque sea de ficción, representa la aventura de vivir. Que eso es lo que nosotros se supone que queremos dedicarnos, ¿no es cierto? A través del cine, a representar, o sea, volver a presentar la aventura de vivir, para entender un poquito más acerca de la aventura de vivir, sobre la cual, lamento informarles, nunca vamos a entender nada. Porque escapa a la posible comprensión de nuestras mentes, ¿no es cierto? Yo podré decirles, bueno, un poquitito hablarles de las virtudes, ¿no? Como alguno, como si les dijese, bueno, les doy una amiguita, ¿sí? Para entender un poquito por dónde ir en esta aventura de vivir, pero es pluridimensional y sobre todo rumbosa, y como nosotros no somos los autores de la vida, no entendemos nada, el guionista es otro y bueno, nos ofendamos o no, pasa lo que pasa, ¿no? Y bueno, y aquí estamos en la fragilidad de nuestro ser. Y como nos conmueve posiblemente esta fragilidad que atravesamos, que queremos dar cuenta de ella a través de diferentes relatos, ¿no? En nuestro caso va a ser el relato audiovisual. Si uno piensa, pero, a ver, ¿a qué te vas a dedicar? No voy a ser escritor. Ah, pero escuchame una cosa, vos sabés todas las historias que se vienen contando, pero y más o menos son los mismos temas, porque tantos temas, ¿no? Y los mismos, y los celos, y el amor, y el trabajo, y las ambiciones, y la soledad, y otra vez, ¿no? El ser humano necesita la narración, o sea, la transformación de su experiencia de vida en relato, para poder, de alguna manera, calmar esa angustia de no entender nada. Para poder entender. Fíjense, si alguien va a terapia, se sienta y dice, bueno, me pasó eso. ¿Y qué es lo que hace? Cuenta lo que ya le pasó. Pero el hecho de transformar esa historia a través de la narración en un relato, se la ordena y le permite decir, ah, por eso mi vieja me dijo esto. Ah, ahora que lo pienso, por eso hace 4 años yo dejé la carrera. Ahora que transformo en relato toda esta experiencia de vida que estoy contando, entendí cómo era. El ser humano, a través de la representación narrativa, en este caso audiovisual, logra comprender su experiencia de vida. Por eso tantas películas sobre el Holocausto. Es algo insoportable, inabarcable, incomprensible, intolerable. Y se siguen haciendo películas porque no logramos poder digerir como ser humano esto que hemos vivido. Entonces se vuelve a contar la historia, y se vuelve a contar la historia, y se vuelve a contar la historia, y nunca termina de contarse, porque nunca termina de soportarse. Y eso es un poquito lo que nos pasa con la experiencia humana. Entonces nosotros en la vida no estamos buscando conflictos. Supone que no es que nos dice nuestro novio, che, te presento a mi hermana, esa idiota no sé qué y no sé qué, mire, fíjate lo que me dijo y lo que yo le dije. No busco conflicto, ni voy a mi trabajo y le digo a mi jefe, no, porque mi compañera esto, porque lo otro, porque usted me dijo. No busco soluciones. Pero a la hora de transformar la historia en relato, yo busco un conflicto, porque es el principio ordenador de la trama, que establece quiénes son los personajes fundamentales, que marca el principio y el final de la trama. Cuando no hay conflicto ya no hay más trama, y es lo que genera el interés y el ordenamiento de mi relato. Si no hay conflicto, no hay interés. Estamos hablando siempre del relato clásico. ¿Qué hizo Shakespeare con los conflictos que existían en Otelo, en El Mercader de Venecia, en Romeo y Julieta? Todas historias conocidas para la época. Él trabajó este ordenamiento tan eficiente de la trama y sus resortes dramáticos y de transformación, entonces hizo las historias mucho más interesantes. Y por eso él fue tan reconocido como dramaturgo. Muy bien, entonces, conflicto, enfrentamiento entre 2 fuerzas. Conflicto, principio alrededor del cual se ordena el relato.
no nos queda mucho tiempo. Ya dijimos que marca el principio y el final de la trama, que acota el tema del guión, porque de acuerdo a ese conflicto surge un tema siempre, y define los personajes. Bueno, ¿estamos entonces ordenados con respecto a lo que se nos indicó en la primera clase? ¿Qué pasa con el material audiovisual de la primera clase? Los hermanos Lumière. ¿Hay conflicto en la llegada del tren a la estación? No. Es una simple sucesión de acontecimientos, pero no hay una lógica de causa y efecto. ¿No es cierto? No hay un principio y un fin, no hay un estado de equilibrio que se rompe y luego tiene que restablecerse, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la salida de los obreros de la fábrica? ¿Hay allí conflicto? No pasa lo mismo. No. ¿Qué decían? Alguien estaba mencionando algo, pero creo que ahora ya no. ¿Iban a decir algo? ¿No? Que en la secuencia de la salida de los obreros no era prácticamente lo mismo que la llegada del tren, no había un conflicto, o solamente era una sucesión de acontecimientos. ¿Y qué vemos acá en la pantalla, el regador regado? ¿Qué pasa con ese relato? Al principio de ese relato podemos ver a un señor tipo regando tranquilamente, después viene un nene y le tapa la salida, le tapa la manguera, haciendo que el agua no salga. Y ahí encontramos un conflicto porque el hombre no puede seguir regando sus plantas. O sea que el equilibrio inicial, Lía, se quebró, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. Si luego hubiéramos visto una discusión de la mujer, del regador, con un pequeño gatito que le estaba comiendo unas pantuflas, el relato se hubiera organizado alrededor de ese conflicto, se hubiera dispersado y se hubiera hecho un relato confuso y poco interesante. ¿Qué pensás? ¿O qué piensan? Que se hubiera hecho muy confuso. O sea, lo que nos muestra en este relato pequeño es directo. Es el hombre retando al nene por lo que hizo y el nene recibiendo su castigo por haber hecho que el hombre se mojara. Y entonces, ¿cómo termina? Cuando todo termina, se volvió al equilibrio inicial, ¿no es cierto? Sí. Vieron que todo relato clásico, no estoy hablando de relatos experimentales, estoy hablando siempre del relato clásico, que es el que va a tener en cuenta esta materia, ¿no es cierto? Relato de primer acto, segundo acto, tercer acto, relatos clásicos. No estamos acá para ver videos experimentales, ni nada. En relato clásico tiene esto, ¿no es cierto? Un equilibrio inicial, luego una ruptura del equilibrio, consecuencias de la ruptura, y luego un nuevo equilibrio que es el que se restablece. ¿Está bien? Sí. Bueno, esto, que es como la semillita de eso, es lo que nosotros vamos a utilizar, este conflicto, para ordenar nuestros relatos. Entonces, el operativo sería un poquito así, chicos. Percibo la vida, experiencia. A través de la narración, la transformo en un relato. Este relato tiene que ordenarse, porque la vida es pluridimensional, hay un montón de conflictos. Bueno, busco un conflicto básico, en torno al cual organizo la trama de mi relato. En este caso va a ser un relato audiovisual, puede haber una novela, puede haber... Voy a buscar conflictos secundarios, sí, pero tiene que haber uno que me ordene. Porque es aquel que yo en mi corazón quiero tratar. Voy a escribir la vida de este señor. Ahora, el conflicto va a ser un conflicto interno, de un alcohólico que lucha contra su adicción. ¿Van a haber otros conflictos? Sí. La relación con el suegro que no se le banca, la relación con su vocación, que él tenía miedo de ser tenista porque pensaba que no tenía dotes suficientes. Hay otros conflictos, pero el principal es la lucha contra la vida. Perfecto, ordené. Está bien, yo observo la vida y me llama la atención esto. A mí, y desde mi punto de vista y como yo lo entiendo, a fulano le va a interesar otra cosa, a Mengano le va a interesar la misma, pero la va a entender de otra manera y va a escribir otra historia
totalmente distinta en su mente y la va a transformar en otro relato. ¿Está bien? Bueno. Sí. Muy bien, entonces esto es un poquito el resumen de la clase. Los que no me mandaron el ejercicio, por favor, ya lo pueden enviar, que no todos lo mandaron. Y como les decía, yo no tomo clase jamás, porque para mí la asistencia está dada por la entrega de los trabajos. Pero en esta primera instancia lo voy a hacer para poder ordenarme y saber más o menos de los casi 80 que somos, quiénes están viniendo y quiénes no. Así que les pido tengan a bien responder en forma oral, así yo lo escucho mientras voy escribiendo, quiénes están acá presentes y quiénes no. Jurán, La Mana estaba presente antes, Ledesma estaba presente antes, López, Lorenzo, Luber, Luna, por favor, como yo no estoy mirando esa pantalla, sino la del Excel, no me pongan en el chat presente porque no lo voy a ver. Necesito que digan en forma oral, lo repito por las dudas. Luna. Presente. Marpes. Luna, perfecto. Marpes. Presente. Méndez. Presente. Merlo. Presente. Merli. Presente. Mraidán. Nieves. Nigro. Herrera. Presente. Opeso, Pachielo. Opeso presente. Pachielo presente. Paladino, Palmeiro. Palomeque, Pérez. Palomeque presente. Pérsico, Pillini. Pillini estuvo presente en el otro. Policarpo, Quintana. Pérsico, yo. No sé si dijiste Pérsico porque otro se llama Pérsico o... No, sos vos, Luz. Ah, listo. Acá estoy. Perfecto. Policarpo. Presente. Perfecto. Quinteros, Policarpo. Quinteros presente. Ramírez López, María Emilia. Presente Ramírez. Lautaro, sí, estás presente. Camila Rodríguez. Presente. Lucía Rival. Presente. Rotelo Profe. Alfonsín. Una compañera está diciendo que Julieta Moreno, que está presente pero no le anda el micrófono. Ah, perfecto. Y Vegas Gracias dijo por que avisar. dejó de presente y se iba. ¿Quién? Vegas, Marisol. ¿Cómo es el apellido? Ah, Veigas. Perfecto, Veigas. acá lo veo. Gracias. Miguel Vázquez. Presente. Lucía Trubiera. Presente. María Magda Segovia. Presente. Mariano Sánchez. Lucas San Martino ya tenía presente. Kevin Salguero. Juan Manuel Sáenz. Lucas Rotelo. ¿Y quién era que tenía el Rotelo micrófono presente. roto? Ah, Rotelo presente. ¿Y quién tenía el micrófono roto? Julieta Moreno. Julieta Moreno. Acá está, acá la tengo. Bueno, muy bien. Profe, yo me dijeron que me había nombrado en el grupo anterior, pero yo me había pasado a este y recién no me nombró, así que supongo que ¿Cómo hay es que tu hacer el apellido? cambio. De Vincenzi, Lucía. Sí, ya te nombré. Te nombré. Ah, ok, no, anteriormente. escuché. Listo, gracias. De nada. Disculpa, Sí. yo pedí también un cambio de comisión, de la 2 a la 7. ¿Y cómo es tu apellido? Ahí está. Me lo confirmaron, me dijeron que iban a mandar mail para hacerme la confirmación. ¿Cómo es tu apellido? Godino Ferrando. Godino con G, Ferrando. Sí, no te tengo, pero ya mismo te estoy anotando. Gracias. ¿Cuándo te confirmaron esto? Llegó un mail hoy diciéndome que me iba a llegar otro mail Hoy. con la confirmación.
Perfecto, perfecto. Qué bueno que viniste, ya anoto tus datos, era muy chiquitito. Dale, muchas gracias. No, por favor. Bueno, fíjense, Godino, ¿no? Profesora, perdón. A mí no me nombró. Luciano Ya Todoro. estoy con vos. Dale. Luciano Todoro, Sí, perfecto. estoy en la lista, no sé por qué. Sí, estás en la lista. Ah, bueno. Profe, Sí. a mí tampoco me nombraste. Soy Romo. María Agustina Romo, estás en la lista, sí. Sí. Perfecto. Acá te tengo. ¿Alguien más que lo nombré? Fernando, ¿cuál es tu mail? Así ya te tengo con todo agendado. Mi nombre es Tobías. Mi apellido es Godino Ferrando, con doble R. Perdóname, pensé que era Fernando Godino, cual cosa Está bien. Sí. ¿El apellido es Godino Ferrando? Claro. Tomás. Tobías. Tobías, de mal en peor, vamos. Y mail. Godino Tobías 77@gmail.com. Perfecto. Después te mando todo. Chicos, yo lo que les mandé, también había un cortometraje. Como les decía, en el mail que les mandé había un cortometraje de los hermanos Cohen, ¿no? Véanlo, por favor, y analicen en esa visualización en qué momento se rompe el estado de equilibrio, en qué momento ingresa el conflicto, cuál es el conflicto, cómo se recupera el equilibrio, bueno, qué equilibrio es el que se recupera, ¿no? Fíjense lo que nos pasa con el COVID, que todos hablamos de la nueva normalidad. Entonces estamos todos en la normalidad. Llegó el conflicto, el COVID, y acá estamos todos en la lucha contra el virus. Y luego, bueno, cuando lo venzamos, va a haber una nueva normalidad, ¿no es cierto? De la cual todo el mundo habla. Bueno, es un poquito así. Hay un equilibrio, surge un conflicto, una lucha con idas y vueltas y diferentes aspectos de la lucha contra este conflicto, hasta que el conflicto se resuelve, porque una fuerza o la otra se impone, ya sea el protagonista o el antagonista, y hay una nueva normalidad o un nuevo estado de cosas. Pero nunca es como antes. Porque todo nos transforma, ¿no es cierto? Si no nos transformara, ni lo contaríamos, pero justamente lo contamos porque nos transforma. Bueno, entonces, el mes que viene van a recibir en la clase 2 nuevo material teórico. Recuerden comenzar por el apunte, luego el material audiovisual, luego ir a los autores para profundizar, para que se ordenen y no se dejen estar. Yo les voy a mandar un mail donde les voy a pedir que hagan una actividad, que sea una actividad individual, para que cada uno vaya desarrollando y aplicando esto que va aprendiendo, y entonces de verdad lo aprenda, que no sea simplemente leer, sino que lo pueda incorporar y poner en práctica. Y luego los jueves vamos a encontrarnos aquí para charlar sobre esto que hicimos. Yo voy leyendo lo que ustedes me escriben, lo voy comentando. Hoy no tanto fue la primera vez, pero ya que nos conocemos un poco más, voy comentando las respuestas que van escribiendo. Y ya luego tendremos nuestro primer trabajo práctico, para el cual trabajaremos oportunamente, estableciendo una fecha, equipos de trabajo, leeremos juntos las consignas, etc. Objetivo, aprendizaje. Aprendizaje de guión, al máximo de nuestro potencial y de nuestro bienestar. Allá vamos, ¿está bien? Perfecto. Bueno, ¿algo que me quieran preguntar o doy por terminado y llamo al médico que me llamó y que justo me viene a llamar de 24 horas que hay en el día, me llama ahora? Hice una queja enorme, dije de todo, que el tipo me llama ahora, yo no puedo tener tan mala suerte. Pero bueno, no importa, algo bueno saldrá de esto. ¿Alguna pregunta? Quería preguntar si los trabajos que van a hacer en equipo, ¿usted va a adjudicar los grupos o tenemos que armarlos nosotros? Querida Ailén, yo voy a armar los grupos para hacerles la vida más fácil. Mejor. Gracias. Solamente eso. Si no fuera así, y si el grupo que toca te la complica, no tenés más que decirme y vamos a encontrar una solución. Pero no creo que sea el caso. ¿No podemos armar el grupo por nuestra cuenta?
Queridísimo Tobías, a lo largo de tu vida vas a comprender que en la vida los amigos se eligen, los compañeros de trabajo no. Ok. Es arduo, pero es cierto. Te tocarán jefes insufribles, o compañeros a los que nunca te hubieras acercado y terminarás siendo amigo gracias a que el trabajo te unió porque no le hubieras dado ni la hora. Y así vivirás diferentes experiencias de crecimiento en tu vinculación con los demás y sus defectos espantosos, tan espantosos como los tuyos y los míos. Para favorecer tu madurez, voy a adjudicarte un compañero que espero te sea muy difícil, para que crezcas, él también crezca, y el día de mañana tu esposa y tus hijos encuentren en vos un ser maduro y agradable con quien compartir la vida. ¿Clara? No hay que preguntar más, entonces. Perdón, profe, una consulta. ¿Qué? Sí, con respecto al trabajo, perdón si ya lo dijiste, ¿es el trabajo final o es otro? No, Caterín, tenemos trabajo práctico. Igual la pregunta de Tobías, perfecto, Tobías, yo aprovecho para... Miren, siempre hay más vida en la vida, así que yo siempre voy metiendo un poquito más de vida en todo, ¿no? Siempre hay más vida en la vida, aun cuando pensamos que se cortó el chorro, que ya siempre hay más vida en la vida. Así que Tobías, aprovecho tu pregunta para eso, pero fue totalmente pertinente, Por favor, no es mi ánimo burlarme de nadie, Sino No, yo hice un chiste nada más, un comentario. Es más que lógico, siempre va a pasar que tengamos compañeros que quizás no nos gusten o sea complicado trabajar, pero es así. Ahí vuelvo a vos, Caterín. Sí, Luciano, es lógico, pero sabés el quilombo que hacemos, ¿no? No sabés la que me tocó. Sí, es lógico, sí, hasta que te pase. Yo ya estoy acostumbrado. Esperá que te pase, que vayas a un rodaje y terminen todos a las trompadas en el rodaje. Esperá que te pase. No a las trompadas, pero todo mal pasó ya. Esas cosas pasan, ¿viste? Pero uno tiene que madurar. Y es difícil, es difícil. Caterín, me habías preguntado algo sobre los trabajos. Van a haber trabajos prácticos que oportunamente vamos a decir cuándo es la fecha de entrega, cuál es el enunciado, cuáles son la conformación de los equipos de trabajo, y sí, son grupales. Van a haber parciales, los parciales son 2, no son grupales. Y los trabajos clase a clase son escritos que yo hago para el bien de nuestro ordenamiento. Yo podría decir, bueno, te llega el material teórico el lunes, léelo, después el jueves lo vemos, pero me parece que te ordena el recibir un mail, que te haga preguntas, que te haga dar material, te ayuda a ordenarte. Si no, llega el parcial y hay que ver todo y te hace duro y no te acordás, no entendés. De esta manera te genera un mejor aprendizaje. Profe, como pensé que era con nota, espera tener la clase para mandarlo después. Pero bueno, ahora ya sé que no. ¿Cómo pensaste que era con nota qué, Lautaro? Espera tener la clase para algunas dudas, así mandarlo después de la clase. Me parece perfecto, todo va con nota de alguna manera, porque yo tomo nota del que manda, no es lo mismo el que manda que el que no. La nota más importante es que vos aprendas para vos, digamos, te puedes sacar un 10 y no haber aprendido nada, y a vos lo que te sirve es el día de mañana laburar bien y ser feliz. Si laburás mal vas a ser un condenado. No hay nadie más condenado que un mediocre. Pobre todos los que lo rodean, pobre, porque como es un infeliz, ¿no? Molesta a todos. Las personas infelices arruinamos la vida de los demás. Lo más importante, Lautaro, es que vos aprendas, más allá que te saques un 1 o un 10. Igualmente, sí, siempre tomo nota de todos los que contestan, hiciste muy bien, porque de esta manera vos comprendés y ahora me lo escribís. También, igualmente lo leíste, pero también si me lo mandabas antes, porque sentías que ya habías entendido, también estaba bárbaro. Está bien de todas maneras. Gracias. Bueno, de nada. Bueno, buen fin de semana para todos. Dudas, sugerencias y donaciones al mail. Bueno, chao. Gracias por todo. Gracias.